Señores, al parecer Kamala Harris ha encontrado la fórmula perfecta para volver loco a Donald Trump. Así es. ¿Y qué es lo que hace? Pues nada más y nada menos que atacar uno de los puntos más sensibles que tiene Trump: el tamaño de sus multitudes. Vamos a analizar como simples comentarios sobre las multitudes que es capaz de desencadenar esta reacción en Donald Trump. Además, también tenemos que ver qué implicaciones tiene esto para su liderazgo, ¿no? Porque esto es algo que todos deberíamos estar atentos. Así que los invito a que se queden hasta el final del video porque les traigo lujos y detalles. Ok, señores, comencemos por el principio. En los últimos días, la campaña de Kamala Harris ha lanzado una serie de videos que, aunque parecen simples, se tratan más que todo de un golpe maestro sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que mostraban estos videos? Pues nada menos que algo que Donald Trump odia admitir: que la gente está abandonando sus mitines antes de que terminen. Y bueno, tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene de malo esto? Que la gente se vaya. Bueno, normalmente para cualquier persona es algo normal, ¿no? La gente se aburrió y se fue. Pero para Donald Trump es lo peor que le puede pasar. Esta señora ha pasado años y años construyendo una narrativa de que sus mitines, sus discursos, son los más grandes, los más concurridos, que la gente se queda hasta el final, y que sus multitudes son las más increíbles que el mundo ha visto. De hecho, en muchas ocasiones ha hecho comparaciones completamente ridículas, como aquella vez que dijo que Martin Luther King Jr. debería sentirse mal porque sus multitudes eran menores que las de Donald Trump. O sea, imagínate esto. Y pues sí, amigos, así de grande es su delirio de grandeza que tiene Donald Trump. Él realmente cree que nadie jamás ha visto multitudes como las suyas. Pero creo que la realidad, hoy por hoy, es otra. Y Kamala Harris está aquí para recordárselo. Lo que está ocurriendo en los mitines de Donald Trump es que, sorprendentemente para él, la gente ya no se está quedando hasta el final. En un reciente mitin en Nueva York, la gente empezó a irse antes de que Donald Trump terminara. Es más, ni siquiera esperó hasta la mitad del discurso. Lo mismo sucedió en Michigan. Señores, esto es como una patada directa a su ego. Para alguien que basa tanto su identidad en la cantidad de personas que lo apoyan, ver cómo se vacían sus mitines es una pesadilla hecha realidad. Pero claro que Donald Trump no se ha quedado callado. No, no, no. En su estilo típico, él trató de justificarse. Dijo que nadie se va de sus mitines, y que si es que ves a alguien yéndose, es por alguna razón externa y extrema, como que tenía que tomar fotos más tarde, o que llegó tarde por el clima, etc. Es más, incluso mencionó que había un huracán en Florida. Un huracán en Florida es la razón por que la gente se va de sus mitines en Nueva York y en Michigan. Exactamente esto fue lo que dijo. La gente nunca se va. Si lo hacen es porque estaba tomando fotos al final, o que el avión llegó tarde, o que había un huracán en Florida. Pero bueno, pues no importa lo que diga, ¿no? Lo cierto es que las imágenes no nos mienten. Las cámaras no fallan. Y en los videos se puede ver claramente cómo es que la gente se va mientras él continúa hablando. Entonces, ¿qué es lo que hace Kamala Harris con toda esta información? Pues aprovecha la oportunidad al máximo. En lugar de atacar directamente a Donald Trump con críticas largas o discursos complejos, su equipo ha decidido lanzar un simple video, uno donde muestra que la gente abandona los mitines de Donald Trump. Y señores, fue genial. Esto es lo que llamamos como un golpe maestro en política, ya que no necesitas decir nada más cuando puedes mostrarlo. No tienes que recurrir a esta estrategia de Donald Trump de insultar o de atacar en tus discursos, hacer que la gente se aburra de lo mismo y lo mismo. Kamala no tuvo ni que insultarlo ni mencionarlo.
Simplemente puso el dedo en la llaga y dejó que las imágenes hablaran por sí solas. Y bueno, sabemos muy bien cómo es que reacciona Donald Trump cuando su ego se ve herido. Él pierde totalmente los estribos. Todos sabemos que cuando lo critican por algo como el tamaño de sus multitudes, que es algo tan importante para él, reacciona de una manera prescindible. Comienza a hablar de lo mucho que la gente lo ama, de los enormes que son sus multitudes, de cómo el mundo entero nunca ha visto nada igual. Básicamente, un meltdown total. Exactamente eso es lo que Kamala Harris quería provocar. Pero detrás de todo esto, hay algo más grande que simplemente un ataque político. Lo que realmente, señores, se está intentando mostrar aquí es el profundo narcisismo que tiene Donald Trump. Ojo que este no es un narcisismo cualquiera. Es el tipo de narcisismo que puede afectar seriamente la capacidad que tiene alguien para liderar un país. Cuando un líder está tan obsesionado con cómo lo perciben, con cuántas personas asisten a sus eventos, con ser constantemente admirado, ¿realmente está pensando en el bienestar del país? Probablemente no. Un líder narcisista no toma decisiones pensando en el bien común. Toma decisiones basadas en su necesidad de aprobación. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Donald Trump. En lugar de centrarse en las verdaderas preocupaciones que tienen los estadounidenses, como lo es la economía, el sistema de salud, el sistema en la educación, él está más preocupado por la cantidad de personas que asisten a sus mítines. Yo creo que esto es peligroso porque lo vuelve completamente vulnerable a ser manipulado. Algo que él menciona bastante con Joe Biden. Bueno, pues hablando un poco sobre el tema de la manipulación. Aquí es donde entra Mark Cuban. En una reciente entrevista, él explicó que Donald Trump es el tipo de persona que puedes manipular fácilmente. Si estás en una negociación con él y quieres que prácticamente pierda el control, solo tienes que hacer ciertos comentarios que toquen su ego, como mencionar sus multitudes, que son pequeñas. Y ya está, prácticamente Donald Trump va a perder la compostura. Ahora tan solo imagínate esto en el contexto de una negociación internacional. Si un líder extranjero sabe que puede hacer que Trump pierda los estribos con simples comentarios como estos, ¿qué podría hacer para manipularlo? Las consecuencias, señores, son enormes. Es algo que puede afectar desde las relaciones comerciales hasta la seguridad nacional. Un líder que no puede controlar sus emociones o su ego en situaciones críticas, yo creo que es un riesgo para el país. Y ojo que esto no lo digo solo yo. Es algo que expertos en política, en negocios, han señalado repetidamente. Aquí es donde realmente yo creo que debemos preocuparnos. Si Donald Trump es tan fácil de manipular con algo tan trivial como lo es el tamaño de sus multitudes, ¿se imaginan qué podría pasar cuando esté frente a líderes como lo es Putin o Xi Jinping? Estos líderes no tendrían que hacer mucho para sacarlo de sus casillas. Solo tendrían que hacer ciertos comentarios con voz baja, algo indirecto, y Donald Trump podría perder completamente el control. Y bueno, ¿qué pasa después? Donald Trump podría tomar decisiones irracionales. Decisiones que podrían costar millones de dólares, incluso vidas. Así de fácil es manipular a alguien que se deja llevar por su propio ego. Y eso, amigos, es algo que creo que no podemos permitirnos en un líder de un país tan importante como lo es Estados Unidos. Ahora bien, mientras tanto, Kamala Harris sigue haciendo lo suyo. En sus mitines, en sus discursos, la gente no solo se queda hasta el final, sino que se los ven felices. Se ven comprometidos, llenos de energía, llenos de esta satisfacción por la que fueron a este discurso. Fueron para quitarse las dudas. La estrategia de Kamala Harris es clara. Mientras Donald Trump se está distrayendo con su narcisismo, ella está enfocada en conectar con las personas, en abordar estos temas que realmente importan.
Y creo que está escuchando al pueblo, porque muchos anteriormente he visto que estaban preguntando bastante sobre las propuestas económicas de Kamala Harris, que hasta ahora no las había hecho públicas, ¿no? Pero ya vimos, hace unos días lo hizo público. Y ahora veo que muchos están callados. Kamala está jugando una partida completamente diferente. Y, al menos por lo que parece, va ganando. Entonces, señores, lo que hemos visto aquí es algo más profundo que una simple rivalidad política. Hemos visto cómo el narcisismo de Donald Trump lo hace vulnerable. Lo convierte en alguien fácil de manipular. Y esto pone en riesgo la estabilidad y la seguridad en un país. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Realmente queremos a alguien tan fácilmente manipulable en el poder? ¿O preferimos un líder que tenga la capacidad de mantener la calma, incluso cuando esté bajo presión? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas. Bueno, señores, si les ha gustado el análisis el día de hoy, no olviden suscribirse a este canal. Dale un like y compártelo con tus amigos o con tus familiares. Recuerda que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.